Y regresamos en Open Vision, Radio Podcast en Radio Fórmula Monterrey. Y en este momento, Carlos, nos vamos a conectar con un corresponsal muy, muy bueno que está vinculado a todo el tema de corresponsalía de guerra y de migración. Él es Oscar el Blue y justamente él se está conectando desde Tijuana en la frontera del Chaparral. Carlos, Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, Oscar. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un gusto. Oscar, estás viendo justamente desde la frontera lo que está sucediendo después que el presidente Donald Trump hiciera y emitiera un decreto ejecutivo justamente en el que ya está colocándose el tema de la migración en orden para los Estados Unidos. ¿Qué estás observando tú desde la frontera, Oscar? Sí, fíjate que estoy en el puerto de entrada del Chaparral. Este ha sido el epicentro número 1 a nivel de la limítrofe entre México y los Estados Unidos de cruces por medio de la aplicación del CBP-1. Atrás de mí es la entrada y exactamente así como lo mencionas, Laura, en punto de las 9 de la mañana, hora del oeste, 12 de la tarde, hora del este. Aquí había personas que tenían su cita programada para el día 20 de enero para entrar hacia los Estados Unidos y a las 12:01 la aplicación del CBP-1 paró de funcionar. Muchísimos migrantes, cientos de ellos llegaron en numerosas partes de las horas del día para tratar de preguntar qué iba a pasar con su cita. Después de eso salió el que era anteriormente el director de atención al migrante para dar declaraciones a los medios y dijo que había más de 1 millón de migrantes en la espera entre la limítrofe de la México y los Estados Unidos y también dijo que era culpa de Biden todo lo que estaba pasando alrededor de estas declaraciones, pues 2 horas después el funcionario fue despedido, fue destituido de su posición y sabemos que pues se avecina una gran crisis migratoria en la limítrofe entre México y los Estados Unidos. Laura, te comento. Sí. Oscar, están Carlos Peña. ¿Están preparados ahí en la frontera para poder recibir, tener un control? Porque obviamente pues estamos hablando que es una cantidad muy importante de las personas que van a deportar. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es tu opinión? Fíjate que aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, el alcalde Ismael Burgueño lo que hizo fue tratar de rentar una tipo pues maquiladora que estuviera disponible para tener la ascendencia de migrantes que iban a llegar deportados y que ya han estado llegando. Hace unos momentos nos encontramos con unos migrantes que fueron deportados durante la semana, han estado siendo deportados entre las cantidades de 10, 15, la mayoría de ellos mexicanos, algunos de ellos venezolanos, de los que están entre esta franja. No se mira la preparación, no se mira que ciertas ciudades estén preparadas para el enorme flujo migratorio que se va a empezar a avecinar. Los activistas y también albergues de la ciudad han dicho que van a estar abrumados, que van a haber una sobrecapacidad y no tienen los insumos para poder hacer esto. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que va a dar un bono de 2,000 pesos para mexicanos que sean deportados bajo la administración de Donald Trump, pero no se mira que vaya a poder ser sostenible este flujo, que todavía es enorme el que va a salir del norte, pero también el del sur, el que está llegando todavía por Tapachula, Chiapas. La gente todavía sigue insistiendo en llegar hacia la frontera norte, Carlos. Oscar, también supimos que el día de ayer hubo el primer vuelo de migrantes deportados tanto a Guatemala como para México. Y en cuanto a México negó el acceso, pero hoy aparentemente sí se generó ese acceso. ¿Qué saben ustedes desde la frontera al respecto? Pues al parecer fue una falla de la torre de control de mala información, que tuvieron ahí una comunicación que no fue la correcta y aparte de unos permisos. Eso fue lo que se especula sobre este vuelo que no fue aceptado hacia la parte de México, más sin embargo no se saben los particulares y qué fue el parteaguas para no dejarlo entrar, pero en lo que compete a las fronteras, en la parte de Piedras Negras, Coahuila, en la parte de Matamoros y sobre todo en la parte de Tijuana ha habido un completo acceso sobre las autoridades y las instituciones de México, sobre todo el Instituto Nacional de Migración y el Grupo Beta, para atender a todo el flujo migratorio que está llegando hacia la frontera sur, aquí en la frontera de Tijuana, Baja California. Y también te comento, Laura, que ayer, esto fue algo importante señalar, más de 500 activos marinos llegaron hacia la frontera de Imperial Beach, California, que es la que colinda con Tijuana, Baja California, para ser desplegados a las zonas que son más ágidas, las zonas más peligrosas, que están controladas por el crimen organizado y que el crimen organizado durante la semana atacó a un ciudadano norteamericano en la parte de Jacumba, California, por donde había un enorme tráfico de chinos, un enorme tráfico de afganos y esto pues ha sido pues una bandera roja para poder enviar a los activos a tratar de proteger y desplegar a los armados hacia proteger la frontera de los Estados Unidos. Laura. Oscar, aparte del gobierno de Baja California, de Tijuana,
El sector privado, las organizaciones, las fundaciones, ¿qué han hecho también con respecto para poder apoyar a estas personas que van a estar deportadas? Pero aparte, sigue la emigración del sur al norte. ¿Cómo lo están manejando también el sector privado? Fíjate que entre lo que compete a los organismos internacionales no ha habido presencia en esta parte de lo que es en Tijuana, y lo que se habla también en Tapachula, Chiapas, han fallado por completo. Lo que es la OIM, lo que es ACNUR, han sido sobrepasados y abrumados. Hace exactamente el día 20 de enero salió una caravana de alrededor de 2,000 personas en dirección hacia el norte del país de México, y aquí no ha habido mucha presencia de ellos. Los que han ayudado bastante y lo que ha corregido la situación para que no se convierta en un colapso total han sido el Instituto Nacional de Migración, en conjunto con el municipio de cada ciudad, que pues están tratando de sacar adelante este problema. Ya lo han tratado de categorizar como una crisis, pero la presidenta de México no lo ha querido categorizar como tal, lo que te hace pensar en qué limbo se va a convertir esto, ¿no? Esto justamente que tú acabas de mencionar, Oscar, es sumamente relevante, porque uno, acabas de mencionar que con 2,000 pesos, que es lo que le van a dar a cada migrante, básicamente son $100, no van a poder hacer mucha cosa. Eso no es algo que realmente surta efecto para los migrantes y para lo que se viene. Número 2, esto va a ser un embudo hacia atrás, es decir, comienza la deportación. ¿Y cómo va a actuar México en ese sentido? ¿Qué has escuchado, Oscar, desde 2 puntos? Número 1, desde los migrantes, y número 2, desde las autoridades mexicanas. Fíjate que el cuello de botella más grande va a ser en el centro, en las partes céntricas del país, la frontera norte y frontera sur, claro, pero hay una entidad que ha llegado muchísimo hacia la parte de México, es la migración venezolana, y muchos de ellos no traen pasaporte, no cuentan con el pasaporte para poder transitar y para poder regresarse. Ese es el problema que se va a avecinar, de cómo van a manejar la migración venezolana para poder retornar a su país o para poder establecerse y tratar de conseguirles un estatus migratorio de manera legal. Y por parte de las instituciones no han dado declaraciones algunas, no han dicho qué van a hacer con esta abrumación de migrantes, porque va a llegar migrantes extranjeros, y cómo lo van a regularizar y cómo lo van a retornar a casa. Tampoco se ha hablado de las autoridades norteamericanas que den una declaración de cómo van a hacer los vuelos y cómo van a distribuir a personas de extracontinentales, personas que han llegado, porque me ha tocado documentar la migración desde la selva del Darién hacia el norte, Laura, y te comento, he caminado con muchísimas personas de todas partes del mundo, del continente de África, de Asia, del Medio Oriente y por supuesto de Centroamérica y Sudamérica. Así es que vamos a ver cómo reacciona el gobierno de México, porque no tiene la infraestructura, no está preparado y no sabe lo que se le avecina. Se le avecina un enorme flujo migratorio que va a empezar a salir desde la parte de los Estados Unidos. Oscar, esto es, no sé si lo han medido, pero es un riesgo sistémico. Puede haber problemas, fíjate, de inseguridad, puede haber un problema de asistencia, puede haber un problema de salubridad, porque es la acumulación de muchísima gente. Tijuana es una ciudad, yo creo que una de las más importantes de la República Mexicana, pero no están preparados todavía, lo que me has dicho, no hay un plan todavía que puedan realmente organizarse, porque es un plan federal, es un compromiso de parte del gobierno federal que se debe comprometer junto con el gobierno de Baja California. Pero al parecer, como tú has dicho, no hay realmente un plan y una organización para poder organizar toda esa situación. Fíjate que han planeado, ¿no? Como te digo, lo único que ha salido relevante es de que el alcalde Ismael Burgueño sí fue participativo y dijo, ¿sabes qué? Vamos a rentar una bodega donde haya capacidad de 5,000 migrantes. También hay un lugar de aquí de migrantes que se llama Cerdán, que está al este de la ciudad de Tijuana, Baja California, donde están llevando a los migrantes que vienen saliendo deportados. Esto no va a ser suficiente, va a haber una capacidad enorme. Recordemos que se especula que han entrado más de 10 millones de migrantes de manera irregular hacia los Estados Unidos y más de 1.8 millones de migrantes por medio de la aplicación del CBP-1, más aparte las declaraciones que daba el anterior director de atención al migrante en la ciudad de Tijuana, Baja California, que se especulaba que hay más de 1 millón de migrantes que están entre la limítrofe entre México y los Estados Unidos. Esto te habla de cómo van aquellos migrantes que quieren retornar a casa, cómo los van a hacer para retornarlos y cómo va a haber los insumos para poder mantener este enorme flujo migrante que, como te lo comento, no solamente va a ser ahora del norte, sino lo que viene llegando del sur y las partes céntricas del país de México, que se habla de números en la Ciudad de México, entre Querétaro y Puebla, alrededor de 45 mil migrantes que estaban esperando la aplicación del CBP-1, que esta misma ya fue cancelada. No sé tú cómo veas la parte de gobierno, cómo es la parte de la seguridad, la parte de lo que está haciendo el gobierno, pero no hay preocupación por parte de los habitantes de Tijuana
no están preocupados cómo vayan a tomar esa acumulación de migrantes. Fíjate que hace que fue en el 2019, aquí mismo donde estoy parado, hubo un campamento migrante porque no los dejaban entrar y se generó un completo desastre, un mercado negro, ¿no? Un mercado en el cual había un enorme tráfico de personas, abuso y también acoso hacia los migrantes. Y también distribución, se hablaba de distribución de narcóticos dentro de estos campamentos. Eso es lo que más les preocupa a comunidades que están cercas de lo que viene siendo la limítrofe entre México y los Estados Unidos en los puertos de entrada. Mas, sin embargo, ya también se habla de que las instituciones de seguridad de México están trabajando fuertemente para que los individuos que sean deportados, que vienen con antecedentes penales, pues sean entregados a las autoridades competentes para que no anden deambulando en la calle y que simplemente pues no vuelvan a reincidir o causen alguna fractura hacia la población. ¿Quién está allá? ¿La Guardia Nacional? ¿La Policía Estatal? ¿Qué plan de seguridad tienen ahí ahorita? Pues simplemente cuando hay una deportación salen por la parte de atrás, déjame quito un poquito de la cámara, aquí pueden ver en la parte de atrás, salen, allá es el puerto de Chaparral, ahí salen y está el Instituto Nacional de Migración en conjunto con el Grupo Beta, en conjunto también con la Guardia Nacional y también autoridades municipales también acompañan hacia los migrantes hacia el lugar de albergue, que es el que reciben, pasan por un filtro y este mismo filtro pues identifica a las personas que vienen, con antecedentes o que vienen con orden de aprehensión. Y si vienen con orden de aprehensión, Oscar, entonces, ¿cuál es el procedimiento del lado mexicano? El procedimiento es de que van a entregarlos hacia las autoridades competentes para su proceso legal. Eso es lo que nos han informado a aquellas personas que vienen con un orden de aprehensión. Y si vienen, pues como fue en la semana, la autoridad norteamericana empezó el operativo de las redadas, encontraron a más de 100 criminales en los Estados Unidos, muchos de ellos se habla de que estas personas ya tenían órdenes de aprehensión en las partes de El Salvador, en las partes de Sudamérica y estaban ya también en la lista del Interpol. Entonces estas personas que son ya personas agravantes van a ser entregadas directamente desde sus países, pero en lo que viene México pues van a hacer un filtro y las autoridades competentes se encargarán de ellos para llevarlos pues a hacer su proceso legal. Hablabas justamente de organizaciones criminales y sabemos evidentemente que el Tren de Aragua ha utilizado esa ruta desde del Darién, que tú justamente has hecho un muy buen reportaje y muy buen seguimiento en diversas oportunidades y que estás en contacto con las autoridades panameñas. El Tren de Aragua, que algunos ya al parecer se ha tomado justamente desde Estados Unidos por las autoridades. ¿Conoces alguna información de alguna vinculación justamente que se esté hablando desde Estados Unidos con el presidente Nayib Bukele en El Salvador para en especial las personas que vienen vinculadas al Tren de Aragua? Definitivamente se habla de que el Tren de Aragua, pues en estos momentos, lo que viene siendo desde la parte de Panamá, lo que estamos informando de la parte de Panamá, tienen un filtro y tienen también le están estableciendo un filtro y están estableciendo una comunicación con instituciones del sector de inteligencia de cada país que van avanzando o de cada país en el que van informando y sobre todo con los Estados Unidos para que ellos estén enterados de qué tipo de personas vienen entrando y vienen pasando por el filtro o si los van a dejar pasar o si los van a dejar transitar. Esto es lo que hasta el momento nos están informando sobre este grupo delincuencial que pues verdaderamente ya se ha especulado y ya se sabe que muchos de ellos están trabajando con el crimen organizado en México y que ya los han encontrado y los han detenido en México trabajando con células delictivas del país. Obviamente que yo creo que hay que tener ahí una lupa muy importante porque es evidente que hay gran parte de los migrantes, no todos solamente, que van por el sueño americano, ¿verdad? Pero en el camino ¿cómo te diré? Se adentran a la delincuencia organizada. A mí me preocupa mucho la parte de la frontera, esa acumulación de gente, esas deportaciones y los que van en camino. Creo que sí es algo de algo que hay que tomar de análisis por parte del gobierno federal y el estatal, porque pues obviamente es un asunto que tienen que tomar los dos, pero creo que es algo muy relevante que se me hace que no lo han visto qué tan fuerte puede ser, porque como tú dices, la gente que estuvo ahí está ubicado, vendían droga o había consumo de droga, había trasiego de droga. Pues obviamente gente llama más gente y los van involucrando inclusive a la misma gente que habita, que son nativos ahí de Tijuana, que son nativos de Baja California, que viven una vida normal y que creo que puede haber una situación
que podría agravarse, que podría complicar a la seguridad y al gobierno de Baja California. Fíjate, Carlos, que no solamente es un problema para el estado de Baja California, va a ser un problema para el país. Claro. Es un problema agravante para el país. Ustedes lo están viendo, lo que está pasando en Estados Unidos, los agravantes crímenes que han sucedido en Nueva York, en Colorado, en Chicago. El país de México y sobre todo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no saben en lo que verdaderamente va a suceder. Esto es una crisis humanitaria que se ha estado avecinando, que el gobierno anterior de los Estados Unidos lo ha llamado un reto. Esto no es un reto, es una crisis humanitaria que se ha vivido en los epicentros, como en una selva en las partes de Panamá, y que Panamá también ha sufrido las consecuencias de numerosas bandas delictivas y sobre todo de la gente vulnerable que camina y que ha perdido la vida por tratar de llegar a un lugar mejor, y sobre todo también enfatizar y enfocarnos en las personas malas, no gratas, que se infiltran en los grupos vulnerables para poder transitar hacia la frontera norte. Estas personas infiltradas, pues vaya, ya se han descubierto potenciales terroristas que han cruzado y que estaban en la lista de terrorismo de los Estados Unidos, y también pues de la banda delincuencial del Tren de Aragua. Esto es un tema de seguridad, necesitamos pues tomarlo con la seriedad que se está tomando los Estados Unidos. Estados Unidos está poniendo un ejemplo de qué tan serio es este tema, y el gobierno de México no lo ha categorizado como puede llegarse a ser una crisis. Tiene que haber un plan de prevención para poder atacar este problema desde inicio, y sobre todo salvaguardar de las vidas de los migrantes que son vulnerables, que vienen deportados, y tenerlos en una parte que estén salvaguardados, cuidados de estos personas no gratas que también, por supuesto, van a ser retornados a su país. Oscar, y justamente estas personas, este millón de personas que ya está en la frontera, pero los millones de personas que entraron justamente por esa política de fronteras abiertas, y que evidentemente lo que hizo fue motivar, impulsar a que muchísimas personas corrieran riesgo y se trasladaran caminando durante horas, días, semanas, justamente en todo Sudamérica, Centroamérica, y como tú bien dijiste, hay individuos de África, de China, de Irán, lo has reportado por bastante tiempo. Ahora, las personas, justamente en este momento que es un momento complicado emocionalmente, y ahora estoy hablando como individuos, como personas, como familias, comprenden que esto fue motivado por una política de fronteras abiertas, pero se entiende que es también poner orden en casa desde Estados Unidos, y que evidentemente va a traer dolor y sufrimiento, porque es no cumplir ese sueño anhelado. Sí, muchos de ellos ya entienden y sabían que iba a llegar un momento en el que eso ya se iba a colapsar, iban a decir que no, pero esto es verdaderamente es gracias a las políticas de fronteras abiertas, gracias a esta normalización de una conducta irregular, una conducta ilícita, de incentivar a las personas a hacerlos pensar que cruzar por una selva, ir traficado atrás de una caja de un tractocamión, cruzar por un desierto, cruzar por un río, sí, que esto es algo normal, que esto es algo que sí se tenía que hacer, y que esta es la manera de poder llegar hacia los Estados Unidos sobre el afamado sueño americano. Y las personas ya se han dado cuenta que esta es una vil realidad, que esta no es la manera de poder llegar y de poder migrar hacia los Estados Unidos, que hay un proceso, que hay una manera de hacerlo, y les ha pegado el puertazo en la cara, ¿no? Y esto pasó el día 20 de enero, que como te comentaba, un minuto después de que tomó posesión Donald Trump, pues los sueños de cada persona pues no se desvanecieron, pero les llegó la realidad, les pegó como un balde de agua fría, en el cual pues la aplicación ya no estaba funcionando, la aplicación del CBP-1, personas que entren de manera irregular y de manera ilícita van a ser retornados. Hace unos momentos nos topamos con un migrante de Tlaxcala, de México, que ayer se metió de manera ilegal por el cerro, por la parte de Tecate, y fue retornado y fue deportado, y estaba sentado aquí. Dice, bueno, lo intentamos, sabíamos que iba a estar duro. Hay un operativo, nos comentaba él, hay un operativo masivo de autoridades mexicanas, en autoridades norteamericanas, en las partes de los cerros, ya están desplegando a personas. Entonces esta es una realidad, ya se está viviendo la realidad. No es una sorpresa para muchos migrantes, pues les dice, eso es una sorpresa, es que esto lo venía diciendo en toda su campaña Donald Trump, que esto lo iba a cumplir, y pues necesariamente ahorita ya muchos de ellos, pues es lamentable ahora cómo van a poder regresar, qué es lo que van a hacer para poder regresar, pero esto ya se les venía avecinando, ¿no? Se les venía diciendo. Oscar, el Blue, periodista corresponsal de Guerra y Migración, muchas gracias, Oscar, por este reporte desde Tijuana, Baja California. Oscar, muchísimas gracias por conectarte, por darnos esa información desde justamente la frontera que conecta entre el Chaparral y San Isidro. Gracias siempre por tu trabajo, y esperamos que esta no sea la primera vez que te conectas justamente con nosotros y nuestra audiencia en Radio Fórmula. Oscar.
Carlos y Laura, como siempre, muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Dios los bendiga y gracias de nuevo. El tema principal de la semana, Laura, ahora sí que no nos ha ocupado más que hablar sobre las, obviamente, declaraciones de Trump, los cambios que ha habido, el tema de la inmigración, la parte económica, y realmente ha sido, pues, prácticamente el tema de conversación de toda la semana. ¿Por qué? Porque de ahí depende, pues, el futuro de México. Claro, claro. Y del mundo, Sí, evidentemente, y justamente como hablábamos al inicio, y ya vamos a justamente conectarlo con lo que acaba de reportar, Óscar el Blue Ramírez desde la frontera que conecta el Chaparral con San Isidro. Aquí comienza a verse un Estados Unidos que, le guste o no a las personas, pues va a tomar un liderazgo que parecía que en los últimos años se había perdido. Y justamente aquí en estas líneas que habló el presidente Donald Trump, habló varias cosas que lo veníamos conversando al inicio, que era justamente lo que tenía que ver en la reestructuración de la OTAN y el conflicto con Ucrania, el tema territorial que tenía que ver con Groenlandia, con el canal de Panamá y con México. Justamente si se puede mencionar o no se puede mencionar, se puede cambiar, mejor dicho, el Golfo de México para el Golfo de América, si eso se podía hacer. Pero también hablemos que van a haber políticas puntuales hacia China, que van a haber temas de reacciones y relación con México y Canadá. En cuanto a Canadá, entonces tenemos varios puntos aquí relevantes. Uno es el tema del narcotráfico, uno es el tema de la migración irregular sobre todo, y el tema de los aranceles, que estos son temas sumamente relevantes que tú nos puedes comentar con mucha mayor especificidad. El tema de Medio Oriente y cómo ya comienzan a generarse reacciones, y por ejemplo el día de hoy hubo 3 rehenes más mujeres, una de ellas que fue tomada de una manera que ella, ensangrentada en los pantalones, estaba evidentemente pues maltratada sexualmente, y el tema de defensa y cambio climático. En todas estas 7 áreas hubo decretos ejecutivos. Y en cuanto a México, como tú lo acabas de mencionar muy bien, Carlos, y como lo estábamos hablando con Óscar el Blue Ramírez, es el tema de ahorita. El tema de la migración no es que va a traer retos, es que realmente va a generar una crisis humanitaria. El asunto es, la pregunta es para nuestra audiencia, para ti, para quienes nos están escuchando, es: ¿estamos preparados para eso? Yo digo que no. La respuesta en entrevista con el Óscar del Blue Ramírez, realmente creo que no han medido muy bien. Hay que recordar que el número de habitantes de cada estado, los más importantes, Nuevo León, Tijuana, yo creo que es la segunda ciudad más importante del norte, y luego Coahuila, entre esos 3 estados. Pero por ejemplo, Nuevo León, estamos hablando de 5 o 6 millones de habitantes. Estamos hablando que la deportación puede ser 10 millones. Realmente eso se puede convertir en una crisis humanitaria muy importante, pero en muchos puntos. O sea, no solamente en lo económico, la parte de la seguridad. Porque hay que recordar que hace poco el New York Times exhibió al gobierno de México, porque el tema que más le importa a Estados Unidos obviamente es la inmigración, porque va ligada al trasiego del fentanilo. Correcto. O sea, ese es el punto central, que es lo que quiere orillar, creo yo, Trump, para poder meterlo dentro en las negociaciones y presionar para poder hacer muchos movimientos. Y me queda claro que lo está jugando muy bien, y yo creo que desde que empezó Trump, en sus primeras declaraciones, ahorita ya ha ido, digamos, reculando, porque ya vimos que ya se hizo efecto el plan de deportación, y él empezó a aflojar un poquito el ánimo. Pero te recuerdas que justamente yo te comentaba que eso es un tema, una estrategia en relaciones internacionales, que es escalar para desescalar, y que la escalada la hace en ciertos ámbitos y la desescalada la hace en otros ámbitos. Entonces es justamente como tú lo planteas, está modificando el tema desde el punto de vista de donde lo está planteando, pero es básicamente una escalada para desescalar. Ahora bien, hay varias cosas aquí relevantes que tenemos que hacer una precisión. Es 10 millones de personas que han ingresado en los últimos 4 años. De hecho, hay datos que indican que son 13 millones que han ingresado en los últimos 4 años. Es el equivalente a un país en Centroamérica y el equivalente a 2 países pequeños en Sudamérica. Eso es muchísimo. Entonces se tiene que entender que, y lo hemos hablado en otras oportunidades,
el mundo es como ver la privanza, la urbanización, donde está cada una de nuestras casas. Y cada país es una casa. Entonces, tú no puedes sacar a toda una familia de una casa y trasladarla a otra sin el consentimiento, porque es definitivamente una migración irregular. Y básicamente el dueño de esa casa puede decir, mira, no, esta no es la casa donde tienen que estar los habitantes de otros lugares. Y por eso justamente hablábamos con Oscar el tema de esto es un sabor agridulce, porque se entiende que se está poniendo orden en aquella casa en Estados Unidos, pero es también la ruptura de sueños de personas que sabían que estaban haciendo algo irregular. Es una cosa emocionalmente complicada, Carlos. Pero nos deja la papa caliente en México. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y aquí donde va el conflicto ahora va a ser en México. Sí. ¿Por qué? Porque, pues como comentamos, la parte de la seguridad, inclusive la salubridad, la parte de la salud, esa conglomeración de gente que va a estar en las fronteras esperando un cambio que no va a ser Trump. Yo creo que esa parte es el único. Podrá negociar los aranceles, podrá tener un punto medular de poder negociar ciertas partes en lo que es el punto comercial, pero la parte del humanismo, la parte de la inmigración, ese punto, porque él sabe que acabando con esto, de una u otra manera, detiene también el trasiego de la droga, del fentanilo, ¿verdad? Y obviamente, yo me acuerdo que en su primer mandato para ser presidente, yo recuerdo que el secretario, uno de los que fueron a negociar, y Alfonso Guajardo, que ya le emitimos la propuesta de venir aquí al programa la próxima semana, precisamente él contrarrestaba esa parte con la exportación de armamento en México, porque ese sector es un sector muy bien, digamos, desarrollado en Estados Unidos. Entonces era, ok, yo deporto, pero tú ya no me vendas, o ya no más bien detener el trasiego del arma, lo que es el armamento de Estados Unidos, que también ha repercutido mucho a México, porque hay que recordar que esa parte, pues hay más muertos que en países donde hay guerra. Entonces es un país donde hay mucha inseguridad, y hay un pro y contra, hay que tener una parte. Y yo recuerdo que en esa parte, desde la época de Carlos Salinas, que es cuando se promulgó el Tratado de Comercio, que se llamaba antes Tratado de Comercio, hubo grandes negociantes. Yo creo, Laura, que necesitamos realmente a un equipo de estrategas muy inteligentes. Fíjense, con la mente de Carlos Salinas de Gortari, con las ideas y estrategias de Alfonso Guajardo, porque hay que recordar que cuando ellos se sentaban en la mesa de negociación, ellos no iban a pedir favor, ellos iban a negociar. Cuando tú vas con un complejo y vas con que me ayudas con esto, me ayudas con lo otro, ya estamos mal. Y que hay que demostrarlo con números. Necesitamos un equipo de negociadores de primera mano, que tengan todos los números en la mano y que tengan con todo el apoyo del gobierno federal para poder mover las piezas de una manera como las mueve y las juega Donald Trump. Ciertamente, y yo coincido con eso que tú estás comentando, porque aquí ya tiene que ubicarse una posición negociadora, un equipo negociador de parte de Estados Unidos, pero aparte un equipo gerencial. Y fíjate que no hablo gubernamental, porque esto ya se tiene que manejar ni siquiera desde una eficiencia gubernamental, sino como si fuese una eficiencia empresarial. Y justamente es parte de a quienes nosotros dirigimos este programa, porque el tema es: comienza la deportación, pero es una deportación aérea, pero además es una deportación terrestre. Entonces, independientemente de a dónde aterricen o independientemente de dónde sea el traslado territorial, pues esto va a generar un tema de salud, un tema de alimentación, y no se va a tener la capacidad para generar trabajo a todos los mexicanos que están de vuelta. Y esto va a ocurrir en diversas ciudades. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? ¿Cuál va a ser el sistema y cuál va a ser el plan nacional donde se podrá trasladar? Porque la idea es, son mexicanos, son ciudadanos de México. Entonces, regresan a casa. ¿Cuáles van a ser las condiciones que va a ser dada? ¿Está el gobierno a la altura? ¿Estarán las políticas públicas a la altura? Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, entonces el gobierno va a tener que plantear la deportación a otros países
a otros países, Venezuela, Guatemala, El Salvador, todo esto aéreo. Entonces aquí viene justamente las capacidades de negociación y las capacidades de plan de políticas públicas que realmente vamos a observar. Y esto va a ser estos próximas semanas y próximos meses. Eso va a ser, necesitamos un buen equipo de negociadores que realmente no mueva las piezas, que realmente tenga la capacidad intelectual, usar las palabras correctas. Un negociador como Alfonso Guajardo no hace la propuesta en números, sino también la forma de cómo hablar, qué palabras decir, cómo ser empático y poder negociar en el momento de cada punto y sacarle provecho para ambas partes. Pero va a ser un efecto cadena. La parte de inmigración creo que va a ser la parte que va a ser medular, no se va a poder, yo creo que va a ser el punto que no se va a poder mover. Se va a poder negociar los aranceles, podemos negociar todos los puntos, pero la parte de la inmigración no, y va a ser un efecto cadena. México no va a tener otra más que cerrar la frontera sur. Claro. Y el país de abajo va a ser el de abajo, hasta que de una manera esté de una manera ya más tranquila, regular, balanceada en la parte de inmigración, porque al final de cuentas eso provoca un riesgo sistémico también para cada país. Totalmente. Y aquí entonces va a llegar el punto que veníamos conversando hace un año y anteaño atrás, justamente hay que empezar a resolver las causas orígenes de los conflictos y de los problemas por los cuales la gente migra. Porque la gente no migra por anhelo, la gente no migra por deseo, la gente no migra porque le place, la gente migra porque no tiene en sus países una capacidad de trabajo, una capacidad de alimentación, de salud. Ese es el problema raíz y mucho tiene que ver con el socialismo. Pero también con las costumbres, Laura. O sea, también hay que hacer un esfuerzo también cada persona del país donde venga, lograr en su lugar desarrollar cosas, estudiar más, porque unos y puntos no se van. Entonces no dejemos tampoco todo el gobierno. Yo creo que no depende del gobierno, depende más bien de uno mismo, de la iniciativa privada, de tu seguridad de ti mismo, de poder trabajar en tu país y lograr realmente el éxito sin tener que dejar tu familia, sin tener que dejar tus amistades, tus raíces. Y creo que ahora aquí en adelante yo creo que eso va a obligar a que cada país realmente invierta más en la educación, porque eso la raíz es la educación. Esto es Open Vision Radio Podcast.